Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal.
Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos aquí una vez más celebrando el Día Internacional de las Matemáticas. Es una celebración que hemos querido realizar en conjunto con el Departamento de Matemáticas y el Instituto de Estudios en Educación. Hemos visto los pósteres expuestos por nuestros estudiantes y estudiantes de los colegios participantes en este concurso convocado por la Universidad del Norte y la Comunidad Internacional de Educación Matemática. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tarde de celebración. Vamos a invitar en este momento a nuestra conferencista que va a hablar del doblado de papel el día de hoy. Bienvenida, Zaida. Este es un espacio programado por el Departamento de Matemáticas y queremos darle la oportunidad a los profes de matemáticas de todos los niveles para que participen de este taller. Zaida es licenciada en Matemáticas y Física, magíster en Educación y doctora en Educación en la línea de Educación Matemáticas. Bienvenida, Zaida. Hola, doctora Jenny, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también a la Universidad del Norte por esta oportunidad de presentar pues parte de mi trabajo. Muy bien, Zaida, el público es todo suyo. Vamos a continuar entonces. Bienvenida. Muchísimas gracias, profesora Jenny. Voy a compartir entonces mis diapositivas. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy les voy a presentar la geometría del doblado de papel. Como lo dijo la profesora Jenny, mi nombre es Zaida Margot Santa Ramírez y yo soy doctora en educación. Estamos de celebración por el Día Internacional de las Matemáticas y pues agradezco a la Universidad del Norte por la invitación y yo hago parte del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Bueno, en la tarde de hoy les voy a presentar los siguientes aspectos. Primero, pues voy a hablar de manera breve de la introducción. Posteriormente voy a hablarles propiamente de la geometría del doblado de papel. Voy a hablarles de unos conceptos primitivos de esta geometría. Vamos a hablar de unos axiomas o postulados de la geometría del doblado de papel. Y finalmente quiero mostrarles algunos ejemplos de la posible aplicación en el aula de clase. Y termino con un par de conclusiones ya para cerrar como toda esta discusión relacionada con la geometría del doblado de papel. El doblado de papel, pues últimamente se ha venido consolidando como una alternativa para mejorar la comprensión y el razonamiento en el área de matemáticas. ¿Por qué sucede este tipo de situación? Porque le permite al estudiante, pues, no solamente manipular una hoja de papel con unos dobleces determinados, pues, tanto al anverso como al reverso, sino también que le permite al estudiante visualizar no solamente conceptos geométricos, sino también procedimientos geométricos en particular. Hay varias justificaciones para el uso del doblado de papel precisamente para la comprensión de conceptos geométricos. Por ejemplo, José Ignacio Arroyo menciona que el ejercicio de doblar papel pues, se puede usar con fines pedagógicos precisamente para estudiar e ilustrar la geometría elemental plana. ¿Qué es lo importante o qué es lo que se necesita realmente para lograr esto? Interpretar geométricamente lo que se hace pues, cuando se dobla el papel. Eso es fundamental para poder relacionar el origami en este caso, pues con la geometría euclidiana. Por otro lado, Robert Gerhard Ligar, él menciona que la conexión entre geometría y origami es muy notoria y muy obvia. Incluso menciona que para muchas personas el origami termina convirtiéndose pues, en un arte, simplemente, mientras que para otras personas como el educador alemán Friedrich Froebel, él menciona que el origami sí se puede utilizar para enseñar conceptos elementales de geometría. Aquí voy a hacer una salvedad. Nosotros hemos nombrado doblado de papel de manera genérica, pues para hablar de la geometría relacionada pues con esta estrategia, con el doblado de papel propiamente. Sin embargo, el origami pues estaría pues como dentro de esta geometría del doblado de papel, pero más como fines artísticos. Entonces nosotros nos hemos ido más como a la línea de hablar de doblado de papel que de hablar del origami mismo. Sucede que para el doblado de papel como tal, existe una axiomática relacionada. En general, un sistema axiomático cualquiera, yo voy a hablar pues del doblado de papel en particular, pero un sistema axiomático cualquiera pues debería cumplir estas tres características que están ahí. Suficiencia significa que deben explicitarse las definiciones básicas, pues digamos esos conceptos primitivos, unos postulados o unos axiomas y unos teoremas básicos que permitan deducir nuevos hechos geométricos.
La segunda característica es independencia. Ningún postulado, pues en este caso axioma, pues se debe deducir de otro. Y la tercera sería la parte de la compatibilidad. Estaría diciendo que dos axiomas pues no deben llevar a deducciones contradictorias. En un documento que trabajé, en un artículo pues que trabajé con el doctor Carlos Mario Jaramillo en el año 2010, pues nosotros nos dimos a la tarea de demostrar si la geometría del doblado de papel realmente era un sistema axiomático. ¿Qué nos dimos cuenta? Que cumplía parte de suficiencia, porque hay unas definiciones, unos conceptos básicos, hay unos postulados, pero formalmente no hay unos teoremas propiamente de la geometría del doblado de papel, entonces cumple parte de la suficiencia, no la cumple completa. La independencia y la compatibilidad sí las cumple. Entonces, en este caso, pues no sería un sistema axiomático. Ahí hay, digamos, trabajo que hacer frente a trabajar, digamos, a mirar esa posibilidad de crear esos teoremas básicos de la geometría del doblado de papel. Robert Lang, él ha trabajado muchas, digamos, relaciones del doblado de papel con la geometría. Podríamos pensar, digamos, en unos posibles teoremas, pero todavía no está formalizado. Entonces, les voy a mostrar qué hemos hecho nosotros para lograr por lo menos algo de suficiencia y para mirar la independencia y la compatibilidad. En ese caso, nosotros empezamos escribiendo sobre unas definiciones, unos conceptos básicos de la geometría del doblado de papel. Entonces, de manera natural, pues nosotros nombramos nuestro primer concepto primitivo, lo llamamos doblez. El doblez, pues de manera, voy a mostrarles acá que tengo un doblez, ¿cierto? De manera, observemos acá, de manera análoga a la recta, pues un doblez está hecho en un pedazo de papel que aparece tanto al anverso como al reverso de la hoja. Nosotros lo vamos a entender también como un concepto primitivo no definido, pero que está estrechamente relacionado con un segmento de línea recta. ¿Por qué con un segmento de línea recta? Pues porque nuestra hoja es finita, o sea, tiene límites, pero de manera general, pues vamos a enfatizar que ese doblez pues representa de manera general o de manera abstracta pues una línea recta. Sin embargo, pues ya sabemos que se relaciona con un segmento de línea recta. Ese sería nuestro primer concepto primitivo, doblez, que surge de manera natural. El hecho de que usted coja una hoja de papel, un billete, lo que sea, lo primero que usted hace es un doblez, ¿cierto? El segundo concepto primitivo que nosotros digamos, abordamos desde la geometría del doblado de papel es el concepto de punto. El punto, al igual que la geometría euclidiana, pues es un concepto también no definido. Sin embargo, pues hay una relación directa de manera natural con la intersección de dos dobleces. Por ejemplo, cuando yo hago la intersección de dos dobleces, si hiciera, por ejemplo, otro doblez acá, entonces la intersección que se genera, pues ahí podríamos hablar de un punto. Sin embargo, también las líneas, observemos que el cuadrado, por lo menos mi hoja de papel que tiene forma cuadrada, observemos que estas esquinas también dan la idea de un punto, ¿cierto? Entonces, a veces también las esquinas o los ángulos de la hoja también darían, digamos, esa noción de punto desde la geometría del doblado de papel. Sin pérdida de generalidad, pues construir un punto, digamos, por lo menos hacer dos dobleces que se corten en la hoja, pues sería complicado en el sentido en que si nosotros necesitamos hacer otro tipo de dobleces, pues ya esos dobleces iniciales para generar el punto serían dobleces parásitos, digámoslo así, ¿cierto? Dobleces que no nos van a servir posteriormente para análisis. Entonces, de manera digamos, sin pérdida de generalidad, en algunos casos simplemente los puntos los vamos a asumir de manera intuitiva como se asume en geometría euclidiana, como la marca más pequeña que se puede dibujar con un lápiz. Por eso, si ustedes observan mi hoja, o sea, mire que yo estoy dibujando los punticos, los estoy dibujando directamente en mi hojita y se asumen de manera intuitiva, pues, esos puntos. Entonces, doblez, punto. Y la hoja de papel, claro, obviamente mi hoja de papel, una cara, solamente va a hablar de una cara. Una cara de la hoja de papel pues se puede tomar como una porción del plano. Tiene límites, es finito, pero de alguna manera, digamos aquí en la geometría del doblado de papel, pues es una representación abstracta de un plano infinito. Pero pues ya tenemos en cuenta que esa cara tiene límites y es finito. Aquí voy a hacer una salvedad. Y es que hay dobleces, resultado, digamos, de ciertas acciones que vamos a hacer ahorita con los axiomas. Van a haber dobleces que sí existen, pero que están supeditados al tamaño de la hoja. Es decir, si la hoja fuera más grande, probablemente yo podría encontrar otros dobleces, digamos, resultantes. Pero como la hoja, digamos, tiene límites, es finita, pues van a haber algunos dobleces que yo sé que existen, pero que no van a estar dentro de la hoja que yo estoy trabajando.
Muy bien, esos son los tres conceptos primitivos que nosotros hemos abordado de la geometría del doblado de papel. Ahora vamos a hablar entonces propiamente de los axiomas de la geometría del doblado de papel. Sucede que en el año 1989, el ítalo-japonés Umi Akihusita presentó 6 axiomas para la geometría del doblado de papel. Posteriormente, parece ser que Koshiro Hattori en el año 2003 presentó un 7º axioma. Y Robert Lang de California, pues logró demostrar que solo eran 7 axiomas para la geometría del doblado de papel y solo 7. Estos axiomas se forman por la combinación de puntos y dobleces, que enseguida pues se los voy a mostrar específicamente. Sin embargo, también Robert Lang menciona que parece ser que el 7º axioma lo encontró otra persona también en el año también en 1989, cuando Umi Akihusita presentó los 6 axiomas. Parece ser que alguien más lo presentó también en esa época, Jacques Justin, parece ser que también lo presentó. Entonces, en este momento no se sabe, pues realmente si fue Koshiro Hattori o si fue Jacques Justin el que presentó el 7º axioma. Entonces, algunos autores llaman axiomas de Husita-Hattori, pues mencionando que Hattori es quien creó el último axioma. Otros hablan de axiomas de Husita-Justin, pues asumiendo que fue Jacques Justin, pues quien mostró el 7º axioma. Igual, en este momento, para efectos de lo que vamos a trabajar, pues los voy a llamar axiomas de Husita-Hattori, pues mientras tanto, pero como les digo, está en duda la presentación del 7º axioma por parte de Koshiro Hattori. Entonces vamos a mirar cuáles son esos 7 axiomas. Es muy importante tener en cuenta que estos axiomas, algunos de ellos se relacionan con la geometría euclidiana directamente. O sea, ahorita que vamos hablando de uno a uno de ellos, pues nos vamos a dar cuenta cuáles están relacionados con la geometría euclidiana. Sin embargo, hay otros axiomas que para nada se relacionan con la geometría euclidiana, sino que se relacionan con otros tipos de geometría, lo cual pues es muy particular para el caso de la geometría del doblado de papel. Entonces les voy a mostrar los axiomas. El primer axioma que observamos acá, en este momento en la diapositiva, vamos a observar el axioma. El primer axioma que tenemos acá dice que dados 2 puntos en una hoja de papel, que en este caso P1 y P2, usted puede encontrar un doblez que pasa a través, que es este que tenemos acá, que pasa a través de esos puntos. En este caso, estoy hablando 2 puntos, los que sean, en una hoja de papel P1 y P2. Obviamente tenemos que evitar que los chicos, que los estudiantes hagan esos puntos así muy grandes, pues yo aquí los estoy mostrando para que ustedes los observen bien, pero pues realmente la idea es la marca más pequeña que se pueda dibujar con el lápiz, ¿cierto? Entonces 2 puntos en la hoja de papel. ¿Qué dice el axioma? Que dados 2 puntos, P1 y P2 en una hoja de papel, se puede encontrar un único doblez que pase a través de ellos. Efectivamente, este axioma, como lo pueden observar, este axioma se relaciona con el primer axioma de Euclides, que por 2 puntos, que dice que por 2 puntos pasa una única recta. En este caso, pues, esta sería nuestro doblez, pasa un único doblez, que sería un segmento, pues, teniendo las particularidades de mi hoja de papel, que es finita, ¿cierto? Teniendo esas particularidades, pues, en este caso, este sería un doblez único. Y pues sería un segmento, básicamente, ¿cierto? Pero de manera general, pues yo puedo relacionarlo con una recta, así como en geometría euclidiana. Entonces, ese es el primer axioma. Por 2 puntos pasa un único doblez y el doblez es único. Miremos el segundo axioma. El segundo axioma también habla de 2 elementos que son 2 puntos, el punto P1 y el punto P2. Dice el axioma que dados 2 puntos P1 y P2 en una hoja de papel, usted puede encontrar un doblez que le permita llevar el punto P1 exactamente sobre el punto P2 o al contrario. Entonces, dados 2 puntos P1 y P2, como los estamos observando acá, si lo pueden ver por favor en mi imagen, ¿cierto? P1 y P2. Entonces, la acción del axioma número 2 es llevar el punto P1 exactamente sobre el punto P2. Entonces yo hago eso y hago el doblez. El punto P1 sobre el punto P2. Observemos acá este doblez que aparece aquí en el centro. Miremos al P2 y miremos a P1 acá, que es el que tenemos en este caso, pues en la diapositiva, ¿cierto? Vamos a observar
que si vamos a observar qué significa eso geométricamente, que era lo que nos decía José Ignacio Rollo. O sea, la clave realmente radica en interpretar geométricamente qué es lo que se hace cuando se dobla el papel. Si yo veo digamos, este segmento P1 y P2, ese segmento P1 y P2, observemos que este doblez que yo acabé de encontrar sería la mediatriz, perdón, de ese segmento. ¿Por qué sería una mediatriz? Primero, pues porque sería perpendicular al segmento P1, P2, y segundo, porque pues sería aquí una perpendicular porque pasaría por el punto medio de ese segmento, pasaría por el punto medio. Entonces, claro, ese sería el lugar geométrico de la mediatriz. O sea, estaríamos hablando de un lugar geométrico desde la geometría euclidiana. El lugar geométrico de la mediatriz, que precisamente, voy a hacer aquí el doblez para mostrárselos, el doblez. Observemos, este es el doblez P1, pues este es el segmento P1, P2. Y observemos la mediatriz. Efectivamente, si yo puedo comprobar, efectivamente, observemos que generamos 4 ángulos iguales. La suma de todos 4 serían 180 grados y en ese caso, 360 grados y en ese caso dividido 4, pues estaríamos hablando de 4 ángulos de 90 grados, ángulos rectos, ¿cierto? Entonces sería la mediatriz y además de eso observo que pasa por el punto medio, porque lo bueno del doblado de papel es que yo puedo observar y visualizar las cosas que están pasando ahí. Entonces, si ustedes ven que cuando hago el doblez uno encima del otro, miren que el punto P1 está exactamente sobre él y ese es el concepto de congruencia inicial. O sea, estoy hablando de que este segmento pues es igual a este otro segmento. Efectivamente, estaría hablando de la mediatriz de un segmento. Entonces, el axioma 2 generaría el lugar geométrico mediatriz. El axioma número 3. Vamos a observar, entonces, en particular el axioma número 3. En el axioma número 3 ya hay involucrados 2 dobleces, que les vamos a llamar L1 y que los vamos a llamar el otro L2. ¿Listo? Entonces, vamos a observarlos acá. Dados dobleces L1 y L2 en una hoja de papel, se puede encontrar un doblez que permita llevar el doblez L1 exactamente sobre el doblez L2. O sea, exactamente llevo L1 exactamente sobre L2. Ya se los voy a mostrar acá. L1 exactamente sobre L2 y miren el doblez que acabo de encontrar, ¿cierto? Observemos el doblez. Aquí tengo la hojita, pero también lo tenemos pues ahí en la pantalla. Ese doblez, vamos a observarlo. Ya se los voy a mostrar acá en la diapositiva. Tenemos que es este doblez, ¿cierto? Vamos a observar este doblez. ¿Qué pasa con ese doblez en particular? Umiaki Usita dice que existe un doblez, ¿sí? Sin embargo, si nosotros analizamos qué es ese doblez realmente, ese doblez también es un lugar geométrico, es el lugar geométrico de la bisectriz. Todos los puntos que pertenecen a ese doblez equidistan de tanto de L1 como de L2 y uno puede mostrar eso con el doblado de papel. Uno puede llegar a hacer las perpendiculares, digamos, ubicar un punto ahí en la mitad y mostrar las perpendiculares tanto a L1 como a L2 y mostrar que efectivamente son iguales esas dos distancias. Y entonces, esto sería una bisectriz. ¿Qué pasa? Que en esta hoja como tal solamente hay una solución. Una solución me permite llevar L1 sobre L2. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, los dobleces se cortaran en mi hoja? O sea, yo sé que estos dobleces, si mi hoja fuera más grande, pues digamos que se cortarían por acá arriba, ¿cierto? Si mi hoja fuera mucho más grande, entonces ahí pudiese encontrar dos dobleces. ¿Cuáles? Como esto es una bisectriz de este ángulo que están formando, digamos, estos dos lados, cuando se extienden, pero también por aquí estaría la otra bisectriz de ese ángulo también. Entonces, en este caso, por ejemplo, este axioma tendría dos soluciones si L1 y L2 se cortaran dentro de la hoja, pues se cortaran en la hoja de papel. Pero como en este caso no se cortan, entonces yo no tengo una hoja de papel más grande, en este caso pues solamente puedo visualizar una sola solución. Pero es posible, si mi hoja de papel fuera más grande, yo pudiese encontrar la segunda solución. Es posible que hayan dos soluciones. Se los voy a mostrar también acá para que lo entendamos. Si, por ejemplo, la hoja fuera mucho más grande, entonces, claro, esta línea seguiría, ¿cierto? Este sería este doblez, pero yo pudiese encontrar otro doblez por acá
que también hace la misma acción, llevar L1 sobre L2 y también sería bisectriz de ese ángulo, ¿sí? Entonces, ahí serían los dos dobleces si llegado el caso mi hoja fuera más grande. Por el momento, esos tres axiomas que hemos visto son los de Umiak y Husita. Esos tres, por el momento, pues se relacionan totalmente con la geometría euclidiana. ¿Listo? Totalmente. Vamos a mirar el cuarto axioma, el axioma número 4. El axioma número 4 ya relaciona los siguientes dos elementos. Entonces, relaciona un doblez, en este caso, que es este doblez, y un punto P1. ¿Listo? Un punto P1 y un doblez, L1. ¿Listo? Vamos a observar. Un punto P1 puede pertenecer a L1 o puede estar por fuera, no hay problema. Tengo un punto P1, dado un punto P1 y un doblez L1, que es el que yo tengo acá. Dice el axioma que se puede encontrar un doblez que permita doblar a L1 sobre sí misma y que pase por el doble, pues pase por el punto P1. Vamos a observar ese axioma. Entonces, otra vez. Existe un doblez que permite llevar a L1 sobre sí misma, o sea, sobre sí misma. L1 se lleva sobre sí misma y el doblez pasa por P1. Si observamos L1 sobre sí misma y el doblez pasa por P1, eso se relaciona también con una construcción geométrica que nosotros conocemos, ¿sí? De geometría euclidiana. Eso se relaciona en particular con una perpendicular a L1, miren esta, una perpendicular que pase por P1, pero que sea perpendicular a L1. Y esa construcción nosotros también la sabemos hacer con regla y compás, pero miren cómo se hace de fácil con doblado de papel. Tienes un doblez, un punto P1, llevas el doblez sobre sí mismo, L1 sobre sí mismo, pero el doblez que vas a hacer, el que vas a construir, tiene que pasar por P1. En este caso, estamos hablando de una perpendicular, voy a hablarlo de manera general, a una recta que pase por un punto. Estamos hablando de esa perpendicular. Y con doblado de papel yo también tengo la posibilidad de mostrar, voy a decir mostrar, no voy a hablar de una demostración formal de geometría, sino como en términos de una mostración, ¿sí? Más como demostrar y de, digamos, probar hechos geométricos a partir de la geometría del doblado de papel, que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a volver a mirar otra vez lo de la perpendicularidad. Observen que cuando yo hago los dos dobleces, me doy cuenta que estoy dividiendo todo el ángulo, que es el ángulo de un giro de 360, lo estoy dividiendo en 4 ángulos exactos iguales. ¿Por qué sé que son iguales? Porque yo lo puedo observar. Yo observo que este ángulo es igual al de atrás e igual a los otros dos. Entonces, claro, 360 dividido 4 ángulos, pues estaríamos hablando que cada ángulo mide 90 grados, es decir, hay una perpendicularidad ahí. Y efectivamente, pues estaríamos hablando de, en este caso, segmentos, pues en el caso de la geometría del doble de papel, pues segmentos perpendiculares. ¿Listo? Y este es el axioma número 4, relacionado también con la geometría euclidiana. Muy bien. Vamos a ver el axioma 5. Vamos a olvidarnos un momentico de la circunferencia hipotética que yo les puse ahí. Vamos a olvidar que no está. Solamente les voy a mostrar los elementos que necesita este axioma. Este axioma tiene un doblez L1 y 2 puntos, P1 y P2. ¿Listo? Ya son, miren que ya en este momento he relacionado 2 puntos, el primer axioma, 2 puntos, el segundo axioma, 2 dobleces, el tercer axioma, un doblez y un punto, el axioma número 4. Y miren que ya en el axioma número 5 tengo 2 puntos y un doblez. Listo, vamos a observarlo acá. Dados 2 puntos, P1 y P2, y un doblez L1, entonces, ¿qué dice? Este también es de Umiak y Husita, todavía este es el quinto axioma de Umiak y Husita. Umiak y Husita dice que dados 2 puntos en una hoja de papel, un doblez L1, usted puede hacer un doblez que le permita llevar a P1, lo lleva sobre L1, y el doblez que vas a construir tiene que pasar por P2, tiene que pasar por P2. Entonces, se los voy a mostrar primero acá en la hoja y enseguida se los muestro ahí en la diapositiva. Entonces, el punto P1 se lleva sobre L1 y el doblez tiene que pasar por P2. Observen este doblez de acá. Este doblez de acá es una solución, pero sucede que en este caso hay 2 soluciones. Miren que este doblez también hace lo mismo. Lleva a P1 sobre L1 y el doblez pasa por P2.
Es decir, que este axioma tiene dos soluciones. ¿Listo? Dos dobleces, solución. Entonces, voy a mostrárselos acá en particular y de una vez hago la relación geométrica. Cuando yo llevo el punto P1 sobre algún punto de L1, supongamos que lo lleve acá, ¿cierto? Yo doblé P1, lo puse acá encima de L1. ¿Listo? Lo puse acá. Espérenme un segundito, yo cojo mejor el lapicito. Listo. Entonces, observen este punto P1. Si yo lo llevo a este punto exactamente y hago el doblez, se genera este doblez que pasa por P2. Lo mismo, si P1 lo llevo sobre este puntico, o sea, hago el doblez y lo llevo sobre un punto, este punto de L1, efectivamente se forma este doblez y también pasa por el punto P2. Muy bien. ¿Qué implicaciones geométricas tiene este axioma? Este axioma tiene unas implicaciones geométricas muy fuertes, porque este axioma se relaciona con las posiciones relativas que tiene una circunferencia con respecto a una recta, que sea secante, que sea tangente o que definitivamente pues estén separadas, no tengan ningún punto de corte ni nada. En este caso vamos a observar que yo generé una circunferencia, que le puse circunferencia hipotética. Yo me voy a ubicar en P2 y voy a abrir una circunferencia con radio P2, P1. Si esa circunferencia corta, efectivamente cortó el doblez en dos partes, entonces hay dos soluciones. ¿Sí? Hay dos soluciones, hay dos dobleces solución. Es decir, P1 si lo llevo a este punto o P1 si lo llevo a este punto, ambos dobleces pasan por P2. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa? En este caso, entonces, este axioma es muy bonito porque tiene dos soluciones y pasa eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la distancia entre P1 y P2 es igual a la distancia que hay entre P2 y en este caso el doblez L1? Entonces ya sería tangente. Y si sería tangente, solamente habría un doblez de solución, solamente sería un doblez. Y si definitivamente, supongamos que P2 está por acá, por decir cualquier cosa, tengo a P2 por acá, la distancia P2-P1 es más chiquitica que la distancia de P2 a, en este caso, a esta recta, pues a este segmento que tengo acá. Si esa distancia es muy pequeña, definitivamente, miren que observemos que si yo me ubico en P2 y hago la circunferencia, no va a tocar en ninguna parte esa recta, ¿cierto? No la va a cortar ni nada. Entonces, en ese caso, no habría solución. Es imposible llevar el punto P1 sobre L1 y que se genere un doblez que pase por P2. Este axioma, entonces, se relaciona finalmente con las posiciones relativas de una circunferencia con una recta. Entonces, si son secantes, hay dos soluciones. En este caso, pues, en el doblez, por ejemplo, observemos que la distancia entre P2 y P1, si yo me ubico en P2, claro, la circunferencia que yo genero sería una circunferencia muy grande y efectivamente, pues, cortaría en este caso, pues mi segmento, pero si sería, digamos, una recta a nivel infinito, entonces cortaría esa recta en dos puntos y efectivamente encontré dos dobleces. Pero si esa distancia es, si P1, P2 es igual a la distancia de P2 a la recta, pues entonces estaría hablando de una recta tangente y habría una sola solución, un solo doblez. Y si definitivamente esa distancia de pues digamos P1, P2, esa distancia de ese segmento es menor que la distancia de P2 a, en este caso, pues esa recta, pues ese doblez, entonces no habría solución. Entonces tiene cero solución, una solución o dos soluciones. Las soluciones estarían dadas en términos de dobleces. Eso con respecto al axioma 5. También es un axioma muy bonito que nosotros podemos trabajar y estudiar muchísimo para pues lograr entender estas posiciones también relativas de una circunferencia con una recta. Ese es el axioma, en este momento, el axioma número 5. Axioma número 6 todavía de Umiaki-Husita. Entonces, el axioma número 6, ese axioma es muchísimo más complejo. Si ustedes ven, va como en grado de complejidad, ¿cierto? Hasta acá, hasta el axioma 5, geometría euclidiana. Hasta ahí, geometría euclidiana. Vamos a observar el axioma 6. El axioma 6 dice, dados dos puntos P1 y P2, y dos dobleces, ya dos dobleces. Miren que en el otro eran dos puntos, un doblez, y aquí ya es dos puntos y dos dobleces. Dice Umiaki-Husita que usted puede encontrar, usted tranquilamente
puede encontrar un doblez, él lo dice de manera general un doblez, pero nosotros hacemos pues como la relación para hablar de cuántos dobleces realmente se pudiesen encontrar. Dice Miyake-Husita que hay un doblez que permite llevar el punto P1 sobre algún punto de L1, a la vez el punto P2 sobre algún punto de L2, algún punto. Cuando se lleva P1 sobre L1 y a la vez P2 sobre L2 al mismo tiempo, se genera este doblez que ustedes observan acá. P1 se lleva sobre L1, P2 se lleva sobre L2. Ese es el axioma, se los voy a mostrar acá. Tengo L1, tengo L2 y observen que entonces esos son los elementos que tengo del axioma. P1, P2, L1 y L2. ¿Listo? Entonces voy a hacer, en este caso, el doblez. El doblez es el naranjadito que vemos ahí. Observemos el doblez. Cuando yo hago el doblez, a P2 lo llevé sobre L2 y a P1 lo llevé sobre L1. ¿Sí? Al mismo tiempo, P1 sobre L1 y P2 sobre L2. ¿Listo? Eso fue lo que acabé de hacer en esta hojita. Este axioma es de los más complejos. Cuando nosotros empezamos a estudiar estos axiomas hace mucho rato, encontrar realmente las relaciones, porque igual Miyake-Husita lo decía de manera general, pero nosotros necesitábamos encontrar realmente las relaciones que habían ahí y qué situaciones pues habían ahí realmente. Ahorita les voy a mostrar que cuando uno lleva el punto P2 sobre muchos puntos de L2, o sea, digamos P2 se dobla y se lleva acá, se lleva acá, se lleva acá, o sea, si se dobla muchas veces eso, el axioma 2, llevar un punto sobre otro punto. Cuando llevo P2 sobre muchos puntos de ahí, se generan haces de tangentes que ahorita se las voy a mostrar. Y en general se genera una especie de parábola acá. Y lo mismo acá, o sea, la directriz es L2 y el foco sería P2. Lo mismo acá, la directriz sería L1 y el foco sería P1 y estaría hablando de una parábola que sería así, ¿cierto? Una parábola así. ¿Qué pasa con este axioma? Y lo dice Miyake-Husita, este axioma es solución de una ecuación de tercer grado. Es solución de una ecuación de tercer grado. Y este axioma se relaciona directamente con un problema de cálculo. O sea, ya no es geometría euclidiana, ya no, ya es un problema de cálculo en particular. Esta doble solución sería una tangente común a ambas parábolas. Sería una tangente común a ambas parábolas. Claro, digamos que la parábola vendría así, tangente común, y esta otra vendría, digamos, aquí. Listo. Tangente común a ambas parábolas. Y eso es un problema de cálculo directamente, es un problema de cálculo diferencial, encontrar una tangente común a ambas parábolas. Y bueno, obviamente en cálculo nos dan las parábolas, ¿cierto? Ya es un problema pues de cálculo diferencial como tal. Pero esto es una situación que se hace con doblado de papel. Usted tiene dos puntos, dos dobleces, lleva un punto P1 sobre L1, a la vez P2 sobre L2 y efectivamente generas un doblez. En este caso particular, encontré solo un doblez. Pero en el artículo que les estaba hablando, que se llama Aplicaciones de la geometría del doblado de papel a las secciones cónicas, en la que se trabaja, pues trabajé con el doctor Carlos Mario Jaramillo, esto fue en el 2010, nosotros establecimos como un montón de relaciones sobre esto, qué pasa si los dos puntos están dentro de, digamos, en la región que generan las rectas, o si están por fuera, o si está uno en una parte y otro en otra parte. Nosotros empezamos a analizar todo ese tipo de cosas y como lo dice Miyake-Husita, es la solución de una ecuación de tercer grado y esto puede tener hasta 3 soluciones. O sea, en este momento, por ejemplo, ese ejercicio solamente tiene una solución. Entonces, puede no tener solución, puede tener una solución, tener 2 soluciones o tener 3 soluciones. Las soluciones estarían dadas en términos de los dobleces, y pueden existir hasta 3 soluciones, 3 dobleces que sean tangentes a las parábolas. Puede pasar. Y obviamente también existe el caso de que no, pues de que definitivamente no haya una tangente común a ambas parábolas y en ese caso pues no habría solución. Observen que geometría euclidiana hasta el axioma 5. Muy bien. Pero esto se sale de la geometría euclidiana. Miren que ya estoy hablando de otras cosas diferentes, estoy hablando ya de secciones cónicas, estoy hablando de parábolas y aparte de eso estoy hablando de un problema de cálculo directamente, que ya eso no es para nada euclidiano, ya se sale de otro tipo, ya se sale, digamos, de la geometría euclidiana como tal. Y uno no creyera eso, o sea, pues yo inicialmente cuando empecé a estudiar esto de la geometría del doblado de papel, pues en ningún momento pensé, yo simplemente dije, sí, la geometría del doblado de papel debe ser la misma geometría euclidiana, pero no, hay axiomas de la geometría del doblado de papel que se salen de la geometría euclidiana como tal.
Y el último axioma que les voy a contar pues el día de hoy es el axioma número 7, que es el que está en duda, porque no se sabe si fue Koshiro Hattori en 2003 que lo encontró o si fue Jacques Justin en 1989, en la misma época pues que lo trabajó Miyake Husita, no se sabe todavía. El orden debería ser axioma 4, axioma 5, primero el 7 y después el 6, más o menos, digamos, en la complejidad pues, que ellos están manejando. Aún así, pues los vamos a dejar así porque así fue como los planteó Miyake Husita hasta el 6. Y entonces vamos a observar el último axioma que también se relaciona con un problema de cálculo. El axioma dice lo siguiente: dado un doblez, dos dobleces, L1 y un doblez L2 por acá. Listo. Y un punto P1. Entonces tengo doblez L1, doblez L2 y un punto. ¿Listo? Eso es lo que tengo. Ya miren que son, yo les decía que la construcción de los axiomas era por la combinación de elementos, puntos y dobleces. Entonces, dos puntos, dos dobleces, un punto con un doblez, un punto con dos dobleces y un punto, dos dobleces y dos puntos, ¿cierto? Observemos que han sido de esa manera trabajados los axiomas. En particular, ¿qué dice este axioma? El axioma dice que dado un doblez L1 y un doblez L1 y un doblez L2 y un punto P1, usted puede llevar el punto P1 sobre algún punto de L1, algún punto de L1, llevas el punto P1 sobre L1, pero el doblez resultante tiene que ser perpendicular normal a L2. ¿Listo? El doblez resultante. Observemos que este doblez efectivamente es perpendicular a L2. Y el punto P1 pues se lleva sobre, en este caso, L1. Se los voy a mostrar acá. Miren, L1, L2, ese es mi punto P1. Llevo el punto P1 sobre L1. P1 sobre L1. ¿Listo? P1 sobre L1, pero para poder generar la perpendicular, L2 la tengo que llevar sobre sí misma, L2 sobre sí mismo, que fue uno de los axiomas que trabajamos ahorita, el de la perpendicular. L2 sobre sí misma y a la vez P1 sobre L1. ¿Listo? Ese es el axioma. En este caso, Miyake Husita dice que es la solución de una ecuación de segundo grado, pero en este caso solo hay una única solución, o sea, es de multiplicidad 2, o sea, es una única solución. Puede ser que el doblez, puede ser también que no sea, que no haya solución, o sea, puede ser cero solución o una solución de multiplicidad 2, que en este caso, por ejemplo, solamente hay una solución. El problema de cálculo que está relacionado acá es el mismo, es un problema de cálculo también hay una parábola acá que está metida, o sea, la acción de llevar P1 muchas veces sobre L1, pues digamos que acá en este caso sería una parábola como así. Miren que esta sería una tangente a esa parábola. Entonces, dada una parábola, digamos que eso sería un problema de cálculo, dada una parábola, pues con foco P1, directriz L1, encontrar una tangente a esa parábola que sea normal o que sea perpendicular a L2. Eso en este caso pues sería un problema también de cálculo, literalmente, y estaría pues involucrada una parábola ahí también. Uno creería que no, o sea, uno creería que eso no estaría pasando, pero sí está pasando eso en la axiomática del doblado de papel. Esta axiomática todavía, digamos que los autores lo han mencionado de manera general, nosotros en el artículo pues también hicimos como unas particularidades mencionando que los axiomas tendrían algunas restricciones, que era necesario pues como hablar de esas restricciones, mencionar dentro de los mismos axiomas que hay, que a veces puede existir o no existir los dobleces, o sea, que puede haber 0, 1, 2, hasta 3 soluciones, por ejemplo, en el axioma 6. Entonces, nosotros tratamos pues como de hacer eso, pero aquí hay mucho que hacer, mucho que investigar. Todavía el axioma 6, sé que detrás del axioma 6 hay muchas otras cosas de geometría euclidiana también incluso, que se pueden analizar, aunque obviamente pues está relacionado directamente con un problema ya de cálculo diferencial como tal. Y estos son los 7 axiomas de Husita Hattori o de Husita Justin, pues dependiendo pues como del autor que haya encontrado realmente el axioma número 7. Entonces, les voy a mostrar rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo, les voy a mostrar rápidamente ciertas construcciones o los ejemplos de los posibles usos en el aula de clase. Es claro que llevarles a los estudiantes los 7 axiomas pues no es fácil, ¿cierto? O sea, uno pudiese trabajar dependiendo de los grados que que se estén manejando, pues uno pudiese llevar algunos axiomas. Por ejemplo, el axioma 6 y el axioma 7, pues sí, uno lo puede trabajar con estudiantes ya grandes, o sea, de 10 y de 11 en particular, pues porque obviamente hay relaciones ahí
con secciones cónicas, con parábolas en particular, entonces sí podría ser, pues se podría trabajar con esos estudiantes, pero realmente el taller con los axiomas es un taller que hay que hacerlo muy despacio, hay que analizar axioma por axioma, mirar las restricciones que pueden haber ahí. Entonces, les voy a mostrar rápidamente lo que les estaba mencionando ahorita, cómo se construye una parábola con doblado de papel. Entonces, si tenemos mucho, vamos a suponer un doblez, en este caso, pues este doblez que tengo aquí, vamos a suponer que ese es el doblez L1. Listo, y vamos a observar que tengo muchos punticos ahí. Listo, puntos aquí, muchos puntos aquí. Yo los puedo ubicar o no ubicar. Yo voy a hacerlo con el ejercicio, voy a hacer el ejercicio ubicando los puntos. Entonces voy a aplicar el axioma 2. El axioma 2. El axioma 2, voy a generar puras mediatrices. El axioma 2 dice que tú puedes llevar el punto P sobre cualquier punto, voy a llevarlo en particular a Q. Voy a llevar el punto P sobre el punto Q. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a hacer acá. O sea, tengo un punto P y tengo un doblez, en este caso, cualquier doblez L1. Entonces, yo voy a doblar el punto P sobre cualquier punto de L1, o sea, llevo P sobre L1 y doble. ¿Listo? Y genero el doblez. Observemos acá, generé ese doblez. ¿Listo? Llevé el punto P sobre el punto Q, por algún punto de esos, en particular sobre el punto Q. Cuando yo hago esa acción con todos los, o sea, con muchos puntos, otra vez ya desdoblo y vuelvo y llevo ya sobre este punto, desdoblo y llevo sobre este punto, desdoblo y lo llevo sobre este punto, desdoblo, listo, y así sucesivamente. Y lo que me queda es algo así como esto, o sea, no es esto en particular, pues en doblar el papel queda así, o sea, miren aquí la forma. Claro que no se ve bien porque yo no quise, digamos, dibujar los dobleces, los dejé así hechos simplemente para la visualización, pero más o menos la curva sería una curva formada como esta que tenemos acá por haces de tangentes. O sea, miren que la curva se forma a partir de puros haces de tangentes. O sea, son puras tangentes y todas esas tangentes son mediatrices. ¿Sí? Y entonces uno puede hacerlo con doblado de papel y observar la curva. Miren que se ve súper bien esa curva, o sea, esa curva formada por puros haces de tangentes. Entonces, uno también puede hacer la demostración, bueno, no tanto la demostración, pero sí por lo menos llegar a la definición como lugar geométrico de ese lugar, digamos, de ese lugar parábola, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar unos elementos acá rápidamente para que veamos qué es. Tengo el punto P, tengo el punto Q y todos los puntos que tengo pues sobre L. Cuando yo llevo P sobre Q, se me genera esta, en este caso esta azul, vamos a observar esta. Eso es una mediatriz. Se genera este doblez K. Eso es doblez K. Si yo logro mirar el segmento QP, ese segmento QP, esa doblez K es una mediatriz. ¿Sí? Es una mediatriz de ese segmento QP. ¿Listo? ¿De dónde sale? Pues eso es una aplicación del axioma 2. Llevar P sobre Q, que ya habíamos hablado ahorita de eso, eso es una mediatriz. ¿Listo? Y también voy a aprovechar y voy a aplicar otro axioma. Voy a aplicar el axioma número 4 para mirar, para hacer una perpendicular a L que pase por el punto Q. ¿Listo? Entonces va a ser una perpendicular, que es esta rojita que está acá. Esa perpendicular con este doblez K, observen que se cortan en un punto R. Observemos que ese punto R hace parte de la curva. O sea, este R hace parte de la curva. Entonces, apliqué dos axiomas, el axioma 2 y apliqué el axioma 4. Muy bien. Y entonces, vamos a observar qué es el lugar geométrico. Notemos en particular como esta K es una mediatriz, cualquier punto de la mediatriz, porque como es un lugar geométrico, cualquier punto de la mediatriz cumple que equidista de los extremos del segmento. En particular, RP es congruente con RQ. Es decir, el punto R equidista de un punto P y en particular de un punto Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite eso definir? Entonces, bueno, entonces la parábola, el punto R es de la parábola, es un punto de la parábola, es un punto pues de esa curva. Entonces, el punto R, entonces la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos, en particular SR, que equidistan, porque está a la misma distancia RP y RQ, que equidistan de un punto fijo llamado foco, y un punto y una recta
llamada directriz. En este caso, pues es la distancia de R a Q, pero Q es un punto de L, y entonces en ese caso, pues sería la distancia equidista de esa recta, ¿cierto? De esa directriz. Y entonces así yo puedo definir el lugar geométrico de la parábola. Pero también puedo definir, también con doblado de papel también se puede construir la parábola, la hipérbola y también la elipse, y de la misma manera se puede mostrar esa definición como lugar geométrico. Bueno, ¿qué más cosas puedo hacer? Ya me quedan 3 minuticos. Entonces, ¿qué otras cosas puedo hacer con doblado de papel? Pues bueno, puedo obviamente relacionar el doblado de papel haciendo un cubo, por ejemplo, este cubito que está acá, o sea, haciendo un cubo, que es el que tenemos ahí. Puedo hacerlo desde el origami, simplemente hacer la figura, pero geométricamente yo puedo analizar el mosaico. Tanto el mosaico pues de pliegues que genera el módulo. Esto es una figura modular que se forma con estos modulitos que tenemos acá, se forma con módulos de esta manera y se forma esta figura. Yo puedo hacer el cubo, pero la intención puede hacerlo, digamos, con un fin práctico, pues un fin, digamos, ya directamente de figura de origami, ¿cierto? Se puede hacer con eso, con esa unidad, digamos, con esa, perdón, esa intención, pero tú también lo puedes hacer con una intención ya pedagógica. Y la intención pedagógica es que tú puedas de pronto analizar el mosaico de pliegues del módulo, por ejemplo, y verificar, por ejemplo, cuál es el lado de ese cubo y analizar, por ejemplo, cuál es el lado del cubo en términos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Si esto se divide en 4 partes, esto es L cuartos, si esto es L cuartos, entonces tú puedes buscar H. Si puedes buscar H es, digamos, el lado del cubo y puedes buscar, por ejemplo, el volumen, bueno, y hacer un montón de relaciones con base en esa parte, pues, del cubo, ¿cierto? Entonces uno puede hacer muchas cosas, realmente uno puede inventar muchas cosas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. No me voy a detener acá en esta partecita, también podemos construir el teorema de Pitágoras y hacer mostraciones con el teorema de Pitágoras. Esto también nos sirve no solamente para el teorema de Pitágoras, sino, por ejemplo, para mostrar un producto notable. Entonces también podemos hacer ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cosas, digamos, un poquito más complejas, como, por ejemplo, construir la media de extrema razón de un segmento, que ese es el paso a paso de la construcción de esa media de extrema razón, y demostrar efectivamente que se hace lo mismo con doblado de papel, se hace lo mismo que se hace con geometría, pues digamos con doblado de papel, y poder mostrar incluso con geometría, pues digamos poder mostrar con ciertos hechos geométricos, utilizando teorema de Pitágoras, ese tipo de cosas, mostrar la relación que genera pues la media de extrema razón de un segmento, la sección áurea. O sea, poder mostrar ese tipo de cosas lo puedes hacer con doblado de papel tranquilamente. O ya en aula de clase tú te puedes inventar cosas. Por ejemplo, en una tesis de maestría que yo tuve la oportunidad de dirigir en Turbo, Antioquia, la profesora estaba aproximando a los niños de segundo a la comprensión de los conceptos primitivos de la geometría euclidiana, punto, recta y plano. Entonces, ¿qué se hizo con esos niños? Con esos niños se hizo, por ejemplo, una obra de títeres. Entonces se les mostraron los títeres empezaron a hablar, pues eran figuras pues de origami modular, empezaron a hablar, les contaban a los niños sobre la historia del origami. Posteriormente, entonces, ya con la obra de títeres, pues se les hacían preguntas a los chicos directamente sobre el origami o sobre los personajes que estaban ahí. También se empezaron a construir figuritas ya muy sencillas con niños porque eran de segundo, para poder identificar, digamos, esos puntos, esas rectas, en particular segmentos, o la misma hoja de papel como el plano. Se les hacían preguntas relacionadas y se hacían diferentes figuras, pues con los niños se hacían figuras muy sencillas, por ejemplo, la carita de un perro, la carita de un gato, porque pues realmente para los niños es complicado pues esa parte. En otra tesis que también tuve la oportunidad pues, de dirigir, de Mena y Gallón, ellas inventaron, por ejemplo, hicieron uso de los cuentos, inventaron un cuento para construir unas figuras, y entonces, claro, y se les hacían mientras iba haciendo pues el cuento, se iban haciendo preguntas a los niños, que bueno, cómo se doblaron las hojas, por qué se doblaron así, qué nueva forma descubrieron las hojas, y entonces a los niños se les hizo un cuento, y a medida que se iba haciendo el cuento, pues íbamos haciendo una figura, y al final pues se hizo la figura, eran unas ranitas, y después se les pedía que la desdoblaran, que analizaran el mosaico de pliegues, que identificaran partes. La intención de esta tesis era el axioma 2, era que los niños de cuarto lograran llegar a la comprensión del concepto de mediatriz como lugar geométrico. Esa fue la intención de esta tesis, que también pues tiene muchos usos en el aula de clase, obviamente, para los niños. Bueno, ahora sí, ya voy a cerrar.
¿Qué pasa? O sea, ¿qué puedo mostrar yo? Eso es una alternativa, no estoy diciendo que esto es lo mejor y que esto sea lo único, no, obviamente ustedes pueden utilizar software educativo, otro tipo de material, pero en particular el doblado de papel, o desde mi experiencia, lo que yo he visto, pues es un medio que efectivamente permite no solamente construir figuras, o sea, no solamente, digamos, origami, hacer la figura bonita, te permite visualizar los mosaicos de pliegues, generar conjeturas, permite experimentar, o sea, le permite a uno experimentar, crear nuevos dobleces, nos permite hacer mostraciones, hacer pruebas visuales, eso nos permite el doblado de papel. Y además porque uno puede observar ahí cosas, uno puede observar, ay, sí, miren, son congruentes, no son congruentes, uno puede observar, por ejemplo, los ángulos de 90 o mostrar por qué son ángulos de 90, o sea, por qué son ángulos rectángulos. Y quiero cerrar mi conferencia con un apartado de una profesora, se llama la profesora Natalia, ella participó, ella fue profesora participante de mi tesis de doctorado, y en un fragmento de entrevista en el año 2016, la profesora, ella siempre había trabajado con origami, o sea, ella siempre les había enseñado a los niños origami, había trabajado eso, pero ella nunca se había percatado de la relación con la geometría directamente. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de leer, dice, en particular, pues yo le pregunté a ella qué opinaba del doblado de papel. Sí, entonces ella dice, en particular, primero, una estrategia completamente nueva, porque la experiencia o el acercamiento que yo tenía con el doblado de papel nunca lo tomé por la parte, bueno, geométrica, porque ella solo hacía origami, o sea, ella solamente hacía figuras desde la parte artística. Porque implícitamente, cuando yo realizaba algunas figuras con los estudiantes, era eso, o sea, era esa parte artística, pero nunca partí de los conceptos básicos, nunca pensé que se podía utilizar esa herramienta para enseñar los conceptos básicos. Efectivamente, uno puede utilizar el doblado de papel para que los niños o los estudiantes puedan comprender conceptos o procedimientos de geometría. Estas son algunas de las referencias bibliográficas a lo largo de mi presentación. Y pues muchísimas gracias. Ese es mi correo electrónico, saida.santa@tda.edu.co. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por estar acá. Y muchísimas gracias a la universidad y a la profesora Jenny por invitarme a dar esta conferencia. Muchísimas gracias, Zaida. Excelente presentación. Wow, no había visto varios de los axiomas que aquí presenta. Tenemos en este momento varias preguntas, pero por cuestión del tiempo, porque seguimos con otra conferencia ahora de la celebración que tenemos, vamos a priorizar para la pregunta del profesor Camilo Súa Flores, que nos cuenta que también ha dirigido varias tesis de grado y nos pregunta entonces que si usted de pronto dentro de todos sus trabajos ha realizado el comparativo entre software de geometría dinámica, el doblado de papel y el uso de regla y compás, si ha hecho alguna comparación propia con este tipo de herramientas. ¿Qué piensa? Pues como dijo, no, ninguna es mejor que otra, ¿no? Pero ¿qué trabajos ha hecho al respecto? Pues bueno, no, yo no he hecho una comparación así formal, por ejemplo, un artículo o algo así para comparar ellas, no, pero sí he utilizado, si ustedes ven, por ejemplo, muchas de las filminas que les mostré estaban hechas con un asistente, ¿cierto? Con GeoGebra, con RIC. Entonces, claro, yo creo que nosotros podemos en algún momento empezar todo desde la parte concreta con los chicos, y para la parte, digamos, para generalizar, podemos utilizar, digamos, algún software de ese tipo. No lo he analizado, pues digamos que no he escrito alrededor de eso, pero siempre he tenido también la misma duda que el profesor, o sea, poder, digamos, como discutir alrededor de las dos herramientas o de las dos estrategias, porque obviamente las dos permiten construir y también permiten la comprensión de conceptos. Muchas gracias, Zaida. Y bueno, es una oportunidad para un nuevo artículo de Zaida y del profesor también, una invitación. Bueno, y también hay otra pregunta, y es ¿desde qué edad puede el profesor, es de la profesora Liliana Rincón, desde qué edades debe incorporarse esto del doblado de papel como estrategia de enseñanza de las matemáticas? ¿Qué recomienda Zaida? Pues mire, realmente no recomiendo una edad en particular, o sea, los niños desde que empiezan la motricidad pueden empezar a doblar papel, o sea, eso es muy importante, además por la motricidad fina que puede lograr el doblado, porque de hecho, por ejemplo, en algún momento yo he dado conferencias a profesores, el profe hace un doblez torcido, de hecho, porque su motricidad también, tiene problemas con motricidad también, y de hecho los niños también, entonces la cuestión es empezar a trabajar con los niños desde muy temprana edad. Por ejemplo, nosotros trabajamos con los niños con la aproximación a los conceptos de punto recta y plano, nosotros trabajamos con niños de segundo.
pero se puede trabajar perfectamente. Obviamente no vamos a trabajar con figuras muy, muy elaboradas, no, figuras sencillas que los niños puedan hacer, pero que puedan empezar a analizar. De hecho, de segundo pudimos empezar a trabajar. En adelante podemos pensar en primero, de pronto algunas construcciones muy sencillas. Y en preescolar algunas figuritas demasiado sencillas que sean propias, me imagino que cercanas a los conocimientos de animales y todo esto. Eso, a ese tipo de cosas. Zaida, o sea, muy buena la conferencia, estoy muy agradecida por participar con nosotros aquí en la Universidad del Norte y bueno, esperamos también que quienes nos acompañaron en esta conferencia se puedan conectar a la siguiente del profesor Basto que nos va a acompañar y bueno, muchísimas gracias, Aida, de nuevo. Por ahí dejó su correo. De todas maneras, va a estar disponible la grabación en YouTube para claro que todos puedan revivir este momento. Aida, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Doctora Jenny, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Chao. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.